mantener sus micros apagados y, de ser posible, también sus cámaras apagadas para mejorar la señal de la transmisión de esta sesión. Como en cada sesión, le vamos a ceder en primera instancia el uso de la voz al doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, presidente de nuestra sociedad, para dar un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Celius. Pues buenos días a todos, todas. Es un gusto estar con ustedes esta sesión académica correspondiente al mes de noviembre. Pues en esta ocasión, como ya se aproximan pues, la temática de invierno, como viene siendo influenza COVID, a la mesa directiva en esta ocasión se nos hizo un tema muy trascendente y más que viene la aplicación de la vacuna de influenza, que como todo saludista, pues tenemos que hacer la promoción, la prevención y la promoción de la salud a través de las inmunizaciones como primera respuesta. Agradecemos a todos aquellos socios y no socios que el día de hoy están reunidos dentro de nuestra sesión académica con el objetivo de llevar un poco de academia a nuestro conocimiento personal. Así que sean todos bienvenidos y adelante, doctora Celius. Muchas gracias, doctor Navarro. Agradecemos la presencia también de los miembros de nuestra mesa directiva, el doctor Carlos Víctor Hernández y, por supuesto, a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Xochitl Leticia Torres Carrillo, quien es especialista en medicina interna y subespecialista en infectología de adultos, quien es infectóloga del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien el día de hoy nos va a impartir esta sesión académica titulada Influenza, actualidades en epidemiología y su manejo, a quien le vamos a ceder el uso de la voz y en un momentito proyectamos su presentación. Doctora, adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Si gusta, damos inicio. Voy a apagar mi cámara para tener mejor resolución. Adelante, doctor. Solamente si me pueden indicar si ya ven la pantalla en modo completo. Ahí ya está en modo completo. De acuerdo. Adelante, doctor. Muy bien. Como bien dijo el doctor Navarro, viene la época de invierno y con ello la influenza y cada vez los retos diagnósticos en cuanto a enfermedades respiratorias son más difíciles porque se nos vienen agregando cada vez más virus. Anteriormente teníamos los comunes, los rinovirus, los adenovirus, se agregó la influenza, ahora se agrega COVID, y son virus que van a estar circulando y que una de las metas del clínico es poder discernir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, sobre todo porque influenza, a diferencia de otros virus, sí tenemos un antiviral específico para ella. Entonces, yo creo que sí vale la pena que tengamos ciertas perlas diagnósticas para que podamos diagnosticarla. Muy bien, páseme la primera, por favor. Bueno, gripe, yo siempre les comento a mis alumnos de medicina que los mexicanos tenemos una mala manera de hablar. ¿Por qué? Porque gripe en realidad es influenza, o sea, decir gripe, por sus siglas en inglés, flu, es influenza. Y nosotros estamos acostumbrados a decir estoy engripado o estoy agripado, cuando en realidad es un resfriado común. Entonces, obviamente, ¿me pasa la que sigue? Obviamente no es lo mismo decir que gripe es lo mismo que resfriado común. ¿Por qué? Porque resfriado común está dado principalmente por virus como los rinovirus, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus y los virus de parainfluenza.
Tampoco no es lo mismo que el SARS. Ya vimos que el SARS es un coronavirus. Tampoco no es lo mismo que el MERS, porque el MERS también es un coronavirus. Y tampoco es lo mismo que el COVID-19, porque el COVID-19 también es un coronavirus. Pero sí tiene una relación con la gripe aviar y ahorita vamos a ver cuál es esa relación. ¿Pasa la que sigue? Fíjense, el virus de la influenza es un virus que pertenece a la familia de los Octomyxoviridae y existen actualmente 4 tipos de virus. Están dirigidos con las siglas, con las letras A, B, C y D. El grupo A, el tipo A, es el causante de las epidemias y de las pandemias. ¿La que sigue? Las 3 que siguen. El grupo B solo infecta humanos. El grupo C infecta humanos y a cerdos, pero con menor frecuencia, y el grupo D, como solo infecta caballos, en realidad no lo tomamos en cuenta. Entonces, para fines prácticos, siempre que hablamos de influenza, hablamos de la A y la B, ¿ok? Porque la C tampoco tiene mucha traducción clínica. Entonces, cuando decimos influenza, hablamos de la A y la B, pero la B, como es un virus relativamente estable, es decir, difícilmente tiene mutaciones, entonces cuando hablamos de la influenza casi siempre nos estamos refiriendo a la A, porque es la que tiene muchas mutaciones y puede provocar epidemias y pandemias. ¿Vas a la que sigue? Fíjense, estos son los 3 tipos de virus más, los que el D, como les digo, está recientemente descubierto y no infecta humanos, entonces no lo tomamos en cuenta, el C tampoco, y quizás el A y el B son los más prevalentes a nivel mundial. Y les decía, sobre todo el A, porque es el que ocasiona pandemias. Y de esta diapositiva, lo que es más importante que me pasa la que sigue, lo que es más importante que se aprendan es esta, que la gripe A tiene una proteína de estructura que es una M2 específica. Es una M2 específica, a diferencia de la B que tiene una NB exclusiva. Y esto va a ser importante para fines de tratamiento. Ahorita en el transcurso de la plática lo vamos a ver. ¿Pasa la que sigue? ¿La que sigue? Bueno, entonces vamos a conocer ahora al virus de la influenza. Fíjense, este virus, bueno, los virus en general, todos los virus de la influenza tienen tienen 2 proteínas de membrana, que es la hemaglutinina, que se identifica con una letra H, y la neuroaminidasa, que se diagnostica con una letra N, y hay 17 tipos de hemaglutinina y hay 9 subtipos de neuroaminidasa. Y esto es importante porque resulta que nosotros tenemos a nivel humano, tenemos 153 diferentes virus que pueden infectar a los humanos. Es decir, un virus, un H1N1, el H1 se puede combinar con el N2, con el N3, así hasta el 9, ¿ok? Igual, los 17 tipos de H se pueden combinar con los diferentes tipos de N, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos a nivel mundial 153 diferentes virus, que si ustedes dicen, bueno, pues no son tantos, sí, efectivamente no son tantos, pero estamos hablando solamente de virus humanos. Por ejemplo, los cerdos tienen sus propios virus, virus de cerdos, ¿ok? Gripas de cerdos, pues, influenza de cerdo. Las aves tienen sus propios virus de aves. Y un virus, normalmente el virus tiene ciertas predilecciones, tiene ciertos receptores a nivel del epitelio respiratorio, que es imposible casi que un virus de cerdo me infecte a mí como humano porque yo no tengo receptores de cerdo. Tampoco tengo receptores de humano, ¿ok? Perdón, tengo receptores de ave, entonces solamente tengo receptores de humano. Entonces, en teoría, solamente me deberían de infectar virus humanos. ¿Pero qué está pasando? ¿Me pasa la siguiente? ¿Pero qué está pasando con los virus de la influenza? Conozcan, este es el virus, este es el virión. Vean cómo el HA es la hialuronidasa y el NA es la neuroaminidasa. Y si ustedes se dan cuenta, acá la barrita roja tiene una M2. Entonces, si tiene una M2, entonces este es un virus A, ¿ok? Porque se acuerdan que dijimos que el virus B tenía una NB.
¿ok? Y este, como tiene una M2, es un virus A. Pasa a la siguiente. Y entonces estamos en esta triada. Recuerdan que dijimos que los humanos solamente tenemos receptores en las vías respiratorias para virus humanos y las aves tienen solamente receptores para virus de aves, pero el problema es el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo en su epitelio respiratorio tiene tanto virus para virus de humanos, para receptores para virus de aves y también para receptores de virus de cerdo. ¿Me pasa la siguiente? De tal manera que un cerdo sí se puede infectar de virus de aves, un cerdo sí se puede infectar de virus de humanos y también se puede infectar de virus de cerdo. ¿La que sigue? ¿Ok? Esta diapositiva se hizo viral en el 2009 cuando fue la influenza porcina, porque mucha gente dijo que así había empezado esa pandemia. ¿La que sigue? Pero en realidad las pandemias, desde hace mucho tiempo que se investiga y que se ha hecho epidemiología de los virus de la influenza, ahora sabemos que las epidemias las estamos esperando cada cierto tiempo. Por ejemplo, miren, el virus de la influenza decíamos, ¿se acuerdan que dijimos que había virus A, B, C y D? Ok, y dijimos que los virus A eran los únicos que eran causantes de las pandemias y de las epidemias. Y esto es porque son los únicos virus que pueden mutar. ¿Cuáles son las dos mutaciones más importantes de este virus? Uno que se le llama deriva antigénica y otro que se le llama salto o cambio antigénico mayor. ¿Vas a la que sigue? ¿Ok? ¿A qué se le llama deriva antigénica? La deriva antigénica son mutaciones muy pequeñitas en el virus, ¿ok? Y estas mutaciones pequeñitas son las que ocasionalmente se realizan cada año, y eso es lo que ha permitido que cada año haya diferentes virus circulando a nivel mundial. Pero el salto antigénico es una mutación de manera importante en el virus que lo hace un virus totalmente nuevo. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen que tenemos ahorita, vean cómo este cerdo está infectado en el mismo momento de un virus aviar y en el mismo momento de un virus humano. Vean cómo este cerdo, y entonces en el cerdo esta combinación de virus hace que se recombinen genéticamente y esto ocasiona que se genere un virus nuevo. Y este nuevo virus es el que tiene la capacidad de poder provocar una pandemia. Para mejorar el juego. Y el ejemplo más importante de esto... doctora, ¿me permite un momentito? Le vamos a agradecer a todos nuestros asistentes que por favor cierren sus micros. Que incluía nombres como Safe, Chap, 72 horas, etcétera, etcétera. Un día... Por favor, cierren sus micros. Muchas gracias. Adelante, doctora. La que sigue, por favor. Vamos a ver. Entonces, es el salto antigénico el que da la pauta para un nuevo virus. Y vean cómo esta diapositiva, desde 1880, se han documentado las diferentes pandemias a nivel mundial. Vean cómo hemos tenido diferentes pandemias. Vean cómo la pandemia de 1918, a lo que se le llamó la gripe española, que esa está bien documentada en los libros, fue un H1N1, pero de hurones. En el 2009 tuvimos la H1N1, pero de cerdo, ¿ok? Por eso se le llamó gripe porcina. Y vean cómo en 1976 también hubo una gripe porcina, pero fue otro tipo de virus, pues. ¿Ok? Entonces vean cómo cada cierto tiempo estamos teniendo pandemias. La que sigue, por favor. Y este es un esquema que más o menos es representativo de lo que les estoy diciendo. Vean cómo empieza una pandemia, ¿ok? El virus se mete entre la población y hasta que la población se enferma de la enfermedad, valga la redundancia, y adquiere inmunidad,
hasta ese momento los brotes epidémicos van disminuyendo hasta que se vuelve un virus endémico, que fue exactamente lo mismo que pasó con el COVID. El COVID llegó la pandemia y conforme todos empezamos a adquirir una inmunidad de rebaño, ya sea la mayoría por enfermedad y otros por inmunización, y entonces ya se vuelve un virus endémico. Pero vean cómo en este esquema dice cada 10 años. Obviamente es imposible predecir cada cuánto vamos a tener una pandemia, pero si nuestra última pandemia de influenza fue en el 2009, más o menos a 10 años, estamos hablando que del 2019 debía de haber llegado nuestra pandemia. Por eso todos los infectólogos, cuando escuchamos que empezaba a haber un brote de un virus, de vías respiratorias bajas en el 2019 en China, todos pensamos que era la pandemia de influenza que ya estábamos esperando, pero oh sorpresa, era un coronavirus. Entonces, con esto les estoy diciendo que estamos esperando una pandemia de influenza, ¿ok? La debíamos que haber tenido en el 2019, no llegó porque llegó el COVID, y el COVID, el uso de cubrebocas de forma continua por mucha gente, incluso a la fecha, y un poquito también que hemos aprendido más normas higiénicas, por ejemplo, estornudar en el codo, que les voy a decir que he visto mucha gente todavía después del COVID estornudar y taparse la boca con la mano, que eso no se lo deben de hacer. Que también ya vimos que mucha gente cuando está resfriada o cuando se siente mal o cuando tiene tos, ellos mismos se ponen cubrebocas, y entonces eso ha disminuido un poquito la transmisión, pero de que estamos esperando una pandemia de influenza, la estamos esperando. Pase la siguiente. Y entonces vean cómo se creó la influenza, la gripe porcina del 2009. Vean cómo se combinaron un virus aviar con un H1N2 humano y con un H1N1 de puerco, ¿ok? Entonces, estos virus se combinaron y fueron el que crearon el H1N1 porcino del 2009. ¿La que sigue? Y este esquema es el que más me encanta, porque miren, este es como que el virus desnudo, ¿ok? Vean cómo esas son el gen viral y esas son el origen de cada una de las partículas de ese gen viral. Vean cómo tenía una proteína de ave norteamericana. Vean cómo tenía una proteína de humano. Cómo tenía una proteína de ave norteamericana. Cómo proteína de un cerdo norteamericano. Otra proteína de cerdo norteamericano. Otra proteína de cerdo euroasiático. Otra proteína de cerdo euroasiático. Y otra proteína de cerdo norteamericano. Por eso se le llamó gripe porcina, porque la mayor parte del genoma estaba constituida por genes de cerdo. Pasa a la siguiente. Y fue esta partícula de humano, la que sigue, fue esta partícula de humano la que le permitió a este virus, que todo era de cerdo, la que le permitió poderse transmitir al humano. ¿Ok? ¿Me pasa la que sigue? Y entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el cerdo es el culpable en donde se van a recombinar los virus? ¿La que sigue? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que nosotros no teníamos en nuestro epitelio respiratorio receptores para gripe aviar? Sin embargo, sí ha existido contagios de virus propios de aves transmitidos al hombre, ¿ok? Y eso es importante porque todavía no sabemos cómo es que el virus logra meterse al epitelio respiratorio humano cuando no tiene receptores. Y esto es sumamente importante, la que sigue, porque recuerdan, muchos sí recordamos la gripe porcina, hay muchos jóvenes que no la recuerdan porque ni siquiera habían nacido, pero la gripe porcina del 2009 tuvo una mortalidad del 2.3%. Por ejemplo, si yo les pregunto
cuando yo les pregunto a mis alumnos que si ellos creen que si la gripe porcina tuvo mucha mortalidad, ellos dicen que no, incluso algunos ni se acuerdan, que estaban en el kinder y que no se acuerdan, ¿ok? Pero les digo, bueno, y ustedes, ahora con el COVID, ¿ustedes les pareció que murió mucha gente? Me dicen, no, pues que sí, ¿ok? La mortalidad del COVID fue, si usted me corrige, el doctor Navarro, pero si mal no recuerdo fue como del 4%. La mortalidad a nivel mundial, nacional de COVID, ¿fue del 4%, doctor Navarro, o del 2%? No recuerdo bien la estadística esa. Bueno, ahorita que puede el doctor contestarnos, nos contesta. Entonces, pero a todos se nos hizo que murió mucha gente, ¿ok? Vas a la siguiente. Fíjense la mortalidad de la gripe aviar. La mortalidad de la gripe aviar que se dio en el 2003 fue del 60%. Y en el 2013 fue un H7N9 del 33%. Entonces, imagínense ustedes si esa gripe aviar que se contagia de las aves al humano, que les insisto que todavía no sabemos exactamente cómo es que ocurre esto cuando se ha desglosado esa gripe aviar y no tiene ninguna partícula humana. Entonces, imagínense ustedes si esa gripe en el humano llegara a mutar de tal manera que se pueda contagiar de persona a persona, porque déjenme decirles una cosa, la gripe aviar actualmente a nivel mundial no se ha demostrado que se pueda contagiar de humano a humano, ¿ok? Y eso es lo que ha disminuido la contagiosidad. Pero una vez que el virus mute y se pueda contagiar, esa es nuestra preocupación, que se pueda contagiar de humano a humano y entonces se va a morir el 60% de la población mundial. ¿Pasa a la que sigue? Y esto es como los libros, como vamos a encontrar la nomenclatura del virus. Vean, generalmente el ejemplo de abajo dice cepa A, Victoria 375 H3N2. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de virus, la cepa A, es un virus tipo A. El lugar del primer aislamiento fue en la ciudad de Victoria, en Estados Unidos. El tipo de cepa fue un 3. El año del aislamiento fue en 1975 y la subdivisión del virus fue un H3N2, ¿ok? Entonces, es así como vamos a decir la nomenclatura de los virus tipo A. ¿La que sigue? Entonces, ¿cómo se contrae la influenza? La influenza se contrae por pequeñas partículas en aerosol que son expelidas al hablar. Fíjense, al hablar, y por eso se los pongo con una letra diferente de color, porque no es necesario que alguien me tosa en la cara. Es cuestión de que yo hable con alguien para que yo me pueda contagiar de influenza. Obviamente, si me tosen en la cara y si me estornudan, pues obviamente, ¿no? Pero no es necesario, pues. El hecho de hablar con alguien es suficiente para que yo me pueda contagiar. También el contacto directo o indirecto. ¿Cuál es el contacto indirecto? Por ejemplo, es muy común en la mayoría de las personas que cuando están resfriadas traen un pañuelito, un Kleenex, un pedacito de papel de baño, se limpian la nariz y se lo guardan en la bata, en la bolsa, en lo que sea, o lo traen en la mano y no lo tiran, ¿ok? Y así con esas manos andan tocando todo, entonces convierten todo lo que tocan esas personas que están enfermas, convierten en fomites todas esas cosas. Entonces, una de las prevenciones más importantes para evitar la transmisión de la influenza, incluso de otras enfermedades respiratorias, es que si te suenas la nariz porque tienes mucho escurrimiento nasal, o si te tocaste la nariz, te tienes que lavar las manos con agua y con jabón. Ojo, y tiene que ser con agua y con jabón, no lo pueden hacer con soluciones alcoholadas, porque recuerden que las soluciones alcoholadas se inactivan con sustancias orgánicas. Las secreciones nasales son sustancias orgánicas. Entonces, si ustedes se limpiaron la nariz y se echan gel en alcohol, eso no sirvió, eso no mata ningún virus porque con las secreciones nasales se inactivó el alcohol y ya no les protegió, ya no va a matar nada, pues. ¿Ok? Entonces, estas gotitas de flús que uno emite al hablar, al toser o al estornudar, penetran en el sistema respiratorio y se replican induciendo la muerte de las células respiratorias. ¿Ok?
El tiempo que transcurre entre la incubación y el inicio de los síntomas es de 18 y 72 horas. Obviamente va a depender de la cantidad del inóculo. Por ejemplo, si yo nada más estaba hablando con alguien, puede ser que mis síntomas los presenta a las 18 horas. Pero si alguien me tosió o me estornudó en la cara, entonces como el inóculo es mucho mayor en esos casos, entonces quizás los síntomas se presenten en menos de 18 horas. La que sigue, por favor. El virus se empieza a detectar 24 horas antes del inicio de los síntomas. Fíjense, 24 horas antes del inicio de los síntomas. Entonces es posible que yo esté hablando con alguien que todavía no se siente mal, pero que ya está expidiendo virus al hablar, y entonces me va a contagiar, pero esa persona no se siente mal, esa persona no sabe que tiene el virus, ¿ok? Por eso ha sido muy difícil y fue una de las cuestiones que también nos pasó con el COVID-19, que también muchas personas eran totalmente asintomáticas, pero podían transmitir el virus, y eso fue también uno de los problemas. Es lo más difícil para poder parar la transmisión porque los pacientes no se sienten mal. Este virus puede durar de 5 a 10 días con un periodo de incubación que podría variar de 1 a 4 días. En niños pequeños el tiempo puede ser hasta más largo, de 21 días, y en pacientes que están inmunocomprometidos puede ser de semanas o meses. La que sigue, por favor. Fíjense, el espectro clínico de la influenza es extremadamente amplio. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con influenza puede tener escurrimiento nasal, fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, ¿ok? Dice, bueno, me resfrié. Mucha gente dice, me resfrié, me agripé, ando mal, ando enfermito, ¿ok? Y a veces no pasa de ahí, es todo lo que sienten los pacientes. A veces la enfermedad se vuelve más compleja, es más difícil, y entonces los pacientes empiezan a tener dificultad para respirar, incluso pueden morir por falla respiratoria, ¿ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles los grupos de riesgo, mejor dicho? Porque no a todos los pacientes que tienen influenza les va a ir mal, pero hay gente en la que sí está demostrado que si llegan a tener influenza tienen más riesgo de ponerse graves o de morir a consecuencia de la influenza, y estas son las embarazadas, los menores de 59 meses, los ancianos, las personas que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia pulmonar, insuficiencia hepática, alteraciones hematológicas, cáncer o VIH. Entonces, si alguien tiene síntomas de influenza, me refiero a rinorrea hialina, fiebre, malestar general, un poquito de tos, ¿ok? Pero está embarazada, esa es la paciente a la que sí le tenemos que hacer una prueba de influenza, pues, ¿ok? Aunque no se sienta mal, aunque no se sienta tan mal, ¿me explico? Aunque no pareciera que vaya a haber mal, porque ella es la que tiene riesgo de ponerse muy mal. O al paciente, a los menores de 2 años, o a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, si hay algún grupo de edad o algún grupo de pacientes a los que sí les tenemos que hacer pruebas, aunque parezca una simple gripe, aunque parezca un simple resfriado, es a estos pacientes. ¿Me pasa la que sigue? Y ya decíamos, el cuadro clínico. ¿Recuerdan que les dije al inicio de la charla? Dijimos, necesitamos, con el hecho de que ahora en invierno vamos a tener muchísimos virus circulando, ¿cómo saber cuándo es influenza si todos se parecen? A todos les da fiebre, a todos les da malestar general, a todos les da rinorrea. ¿Cómo saber, cómo poder sospechar que alguien tiene influenza? Yo les comento siempre a mis alumnos que uno de los síntomas que más les debe hacer sospechar en influenza es el ataque al estado general. La influenza suele ser tan súbita que los pacientes casi siempre recuerdan el momento exacto en el que empezaron con los síntomas. Doctora, señor, ¿desde cuándo se siente mal? Doctora, ayer a las 2 de la tarde me empecé a sentir mal. O sea, recuerdan exactamente la hora porque se empezaron a sentir mal, porque estaban bien y de repente se empezaron a sentir mal. Entonces, el inicio súbito sí debe ser un
un dato que nos debe de orientar a que ese paciente pudiera tener influenza. Otro de los síntomas importantes, por ejemplo, es el ataque al estado general. Es el paciente que le duele tanto el cuerpo que no se puede ni levantar. Es un ataque al estado general importante que también está implicado, que generalmente pudiera ser influenza. Y ya decíamos, fiebre continua con duración aproximadamente de 3 días, escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias, astenia, dinamia, anorexia. Eso nos puede dar muchas cosas. Prurito local y lagrimeo, también eso puede ser un dato muy, muy claro para influenza. Muchos pacientes cuando tienen los ojos llorosos, ¿ok? Y hiperemia conjuntival también suele ser un dato muy característico de influenza. La disfonía, la sequedad de mucosa oral y la odinofagia y la tos seca también se pueden presentar en cualquier escenario. Pasa a la que sigue. ¿Cuáles son las complicaciones de la influenza? La influenza se puede complicar de manera importante con una neumonía viral secundaria. Es quizás esa la complicación más temida porque es una de las complicaciones más frecuentes. Sobre todo, ya lo hablábamos ahorita, en pacientes que ya tienen un epitelio respiratorio o un aparato respiratorio ya comprometido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la patogenia en donde dijimos que el virus entra al epitelio respiratorio y mata a las células respiratorias? Bueno, entonces imaginen a alguien que ya tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya tiene unos pulmones dañados y las pocas células con las que respira las va a matar el virus. Entonces, esos son los pacientes que se van a poner muy, muy graves, ¿ok? Otra de las complicaciones más importantes también es la neumonía bacteriana secundaria y sobre todo por Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Antes de pasar a la neumonía bacteriana, las neumonías virales se presentan generalmente en los primeros 2 o 3 días. Es decir, hay que sospechar en influenza en aquel paciente que tiene 2 o 3 días de un cuadro de gripa normal, pues que parecía una gripa normal, rinorrea, ataque al estado general, mialgias, artralgias, y que a los 2 o 3 días le empieza a faltar el aire. Ese debe de ser una alerta para influenza, ¿ok? Y ya decíamos, teníamos a la neumonía bacteriana secundaria por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae o influenza, Haemophilus influenza. La miositis. La miositis es una complicación de la influenza que casi no la vemos en los adultos, pero sí se ha visto en niños. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Son los niños que de repente inician con una parálisis flácida bilateral, no pueden caminar, de repente no pueden caminar, les hacemos una CPK y sale muy alta y entonces hay que hacerle a esos pacientes, a esos niños, hay que hacerles una prueba de influenza, porque si es influenza hay que darle tratamiento. Y por último tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, ya hablábamos de eso, es el paciente en donde tiene poca reserva pulmonar y el virus llega y acaba totalmente su reserva pulmonar. Y esto particularmente ocurre, fíjense muy bien, en la influenza aviar. ¿Y por qué ocurre más en la influenza aviar? Porque la mortalidad, por ejemplo, ya vimos que la mortalidad de la influenza aviar es muy alta, es del 60%. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan mortal la influenza aviar? ¿Será que el virus es un virus más agresivo para el humano porque no tenemos receptores? No, pues resulta que no. Resulta que los virus aviares tienen una predilección por el ácido ciálico alfa-2,3-galactosa, que se encuentra en los bronquios terminales y en los alvéolos, ¿ok? Entonces, el virus entra y se va directo al bronquio terminal y a los alvéolos y mata a esas células, ¿ok? Y esa es la razón por la cual la gripe aviar es más mortal que la gripe normal, porque la gripe, la influenza de los humanos o los virus humanos tienen predilección por el ácido ciálico, el alfa-2,6-galactosa, ¿ok? El aviar es el 2,3 y el humano es el 2,6. Y este ácido ciálico se encuentra en las células respiratorias superiores. Por eso es que la influenza generalmente nos da más datos respiratorios superiores más que bajos. Pero cuando llega a dar más bajos es cuando los pacientes se ponen graves. Y en el caso de la gripe aviar directamente se va hacia abajo y por eso provoca síndrome de distrés respiratorio agudo
del 60 al 100% de los casos. ¿La que sigue? Bueno, ¿y cómo hacemos diagnóstico de influenza? Existen pruebas rápidas, existen PCR, que es el estándar de oro para el diagnóstico, y existen los cultivos virales. Las pruebas rápidas actualmente están muy de moda, primero porque tenemos pruebas rápidas a la mano que en 30 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos podemos tener diagnóstico. Algunas pruebas distinguen entre virus A y virus B, algunas pruebas no distinguen entre virus A y virus B. Hay pruebas rápidas que ya distinguen H1N1 porcina, que fue la que tuvimos en el 2009, pero mucho ojo, compañeros, mucho ojo. Estas pruebas rápidas no distinguen gripe aviar, ¿ok? Y por eso el estándar es la PCR. ¿Por qué? Porque es el estándar de oro. Primero, porque las PCRs no solamente me identifican si es una influenza A o es una influenza B, también me pueden identificar qué tipos y subtipos de influenza A es, y también me puede detectar influenza aviar, ¿ok? Por eso preferimos la PCR como criterio diagnóstico. Los cultivos virales también se consideran un estándar de oro, pero el problema del cultivo viral es que requiere de 3 a 7 días para que salga positivo, y además requiere de un tubo especial y un transporte especial para que el virus no se muera en lo que se transporta al laboratorio. Entonces requieren un embalaje muy, muy especial para poder procesarlos, y entonces eso eleva el costo, y el hecho de tener en 3 días o 7 días el diagnóstico pues tampoco es algo adecuado. Por eso preferimos la PCR, porque en 24 horas tenemos el diagnóstico. ¿Me pasa la que sigue? Y bueno, ¿cómo tomamos las pruebas respiratorias? Fíjense, las pruebas respiratorias deben de tomarse en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas. ¿Y por qué deben de ser en los primeros 5 días? Porque resulta que el virus de la influenza es un virus que así como llegó se va a ir. Los virus de la influenza difícilmente permanecen más tiempo de 5 días, aunque ya hablábamos que los niños pequeños pueden durar hasta 14 días expeliendo virus, y en aquellos inmunocomprometidos hasta 21 días. Pero en la mayoría de los pacientes, en 5 días el virus ya no se encuentra. Entonces, mucho cuidado con hacer pruebas después de los 5 días, porque el hecho de que la prueba me salga negativa no quiere decir que no haya tenido influenza. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento qué tenemos de tratamiento para los virus de la influenza? Tenemos la amantadina y la rimantadina. Esta amantadina y la rimantadina son inhibidores de la proteína M2. Recuerdan que la proteína M2 era exclusivo de la gripe A, ¿ok? Entonces, por eso la amantadina y la rimantadina solamente son para gripe A. No son para gripe B, porque la gripe B no contiene la proteína M2. Estos antivirales ya no se utilizan porque hay alta resistencia debido al mal uso que se ha hecho de ellos. Y actualmente tenemos el oseltamivir, el zanamivir, el baloxavir y el peramivir como tratamiento adecuado para el virus de la influenza. De estos preferimos el oseltamivir más que el zanavivir, porque el zanavivir y el peravir son inhalados. El baloxavir, todos inhiben, ahí dice que inhibe la replicación viral, pero acuérdense, todos, el oseltamivir, el zanavivir, el peramivir y el baloxavir, todos inhiben la replicación viral, son inhibidores de la neuroaminidasa, los dos primeros, los otros dos tienen diferentes mecanismos de acción, y otra de las cosas muy importantes en donde hay estudios donde se dicen, es que tiene una influenza y está intubado porque tiene influenza, vamos a ponerle el doble de la dosis. No hay ningún beneficio poner doble de la dosis de oseltamivir en los pacientes que están intubados por influenza. No hay ningún beneficio tampoco de dar más de 5 días.
5 días es más que suficiente, porque una vez que tú inicias tratamiento con los oseltamivir, en las primeras 24 horas reduces la carga viral y por lo tanto después de 5 días ya no tienes ningún beneficio. Entonces no hay ningún beneficio dar más de 5 días de oseltamivir, ni tampoco duplicar la dosis del oseltamivir, es suficiente con 5 días. ¿La que sigue? Y bueno, ya decíamos que las medidas preventivas debemos de cubrir bien la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y tirar el pañuelo a la basura después de usarlo, no guardarlo en la bolsa del uniforme, lavarse muy bien las manos después de limpiarse la nariz y acuérdense que debe de ser con agua y con jabón, no puede ser con soluciones alcoholadas, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y si lo hace tiene que lavarse las manos con agua y jabón forzosamente y evitar el trato cercano con personas hasta 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre. La que sigue. Las precauciones estándar y de gotas, al recordar que el cubrebocas se satura de 10 a 15 minutos después de usarlo. Deberíamos de estarnos cambiando cada 10 o 15 minutos el cubrebocas. Esto es cierto, jóvenes, bueno, para todo en general, para aquellos cubrebocas de ala de mosca que teníamos anteriormente. Actualmente los tricapa sí nos pueden durar hasta 24 horas y los N95 también. Bueno, los N95 hasta 8 horas. Pero los tricapa nos pueden durar bastante, ¿ok? Pero de 10 a 15 minutos se para los cubrebocas delgaditos que teníamos antes. Y debemos de vacunarnos todos, cada año. ¿Lo que sigue? La vacunación, actualmente tenemos una vacuna trivalente que contiene 2 virus del tipo A y un virus B, o la tetravalente en donde tiene 2 virus B y 2 tipos A. No se debe de aplicar a la alergia al huevo y en pacientes geriátricos la protección de la vacuna es menor, por lo cual se recomienda una dosis más alta o como adyuvante o con adyuvante como la cuadrivalente que se muestra ahí. Una de las cosas muy importantes y que siempre me preguntan cuando abordamos el tema de influenza es que hay mucha gente que no se quiere vacunar porque dice que la vacuna le provoca la gripe. Y recordemos que la vacuna de la gripe, la vacuna de la influenza está hecha con partículas virales, ¿ok? No es un virus vivo, no es un virus vivo atenuado, o sea, son partículas virales, de tal manera que es imposible que la vacuna te provoque la enfermedad, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque hay mucha gente que dice, es que cada vez que me la pongo me provoca gripa, dice la gente. Bueno, aquí hay 2 situaciones. Una, pudiera ser que cuando te pusiste la vacuna y te provocó la gripa, pudiera ser que ya te ibas a enfermar y fue una coincidencia que te vacunaste en ese momento, o sea que ya te ibas a enfermar, pero también pudiera ser que estás haciendo alergia a uno de los componentes de la vacuna. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien fue una coincidencia o de veras tiene una alergia a la vacuna? Bueno, es repetir la vacunación. Si en la siguiente vacunación vuelve a tener datos de gripa, que en realidad es una alergia, que ahí hay que dar a antialérgicos más bien, entonces lo ideal es que no se vuelva a vacunar. Pero si fue una casualidad que estaba en incubación el virus, entonces al volverse a vacunar ya no va a tener ninguna complicación. Y creo que eso es todo. La que sigue. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación, doctora. Brillante presentación. No vamos a abrir los micros para realizar los comentarios o preguntas. Vamos a hacerlas, por favor, en el chat. Una de las preguntas, doctora, que nos hacen llevar a través de nuestros grupos de WhatsApp es ¿cuáles son las contraindicaciones reales para la aplicación de la vacuna de la influenza? Por favor, Arely Castro, vamos a cerrarle su micro. Comentaba entonces que cuáles son las contraindicaciones reales para la aplicación de la vacuna contra la influenza, porque en algunas unidades de salud o en algunos puestos de vacunación se niega
la vacunación sobre todo para algunos niños menores de 5 años por diversas causas? La contraindicación, la única contraindicación real es la alergia al huevo. Es la única contraindicación real. Por ejemplo, contraindicaciones relativas podría ser que en ese momento el niño o la persona que quiera vacunarse esté con un proceso de fiebre o que no se sienta bien, ¿ok? Y es una contraindicación relativa porque si lo vacunamos y algo se complica, le va a echar la culpa a la vacuna y en realidad era la complicación de algo que ya traía incubando, pues. Entonces, en realidad la única contraindicación fuerte es la alergia al huevo. De ahí en fuera, el resto de situaciones, por ejemplo, mucha gente también dice, el paciente con cáncer no se debe vacunar porque trae las defensas bajas. No, el paciente con cáncer se tiene que vacunar. Es una de las, o sea, ya hay estudios en donde se ha demostrado que le va mucho mejor al paciente con cáncer que se vacuna que aquel que no se vacuna. Entonces, cáncer, VIH, porque también mucha gente con VIH dice, no, es que traigo las defensas bajas, no te vacunes. Claro que se tiene que vacunar. Claro que se tiene que vacunar. Ancianos, embarazadas, menores de 5 años, o sea, todos nos tenemos que vacunar. Y recordar que como los virus mutan cada año, la vacuna es diferente cada año, porque luego mucha gente dice, es que ya me vacuné el año pasado. Sí, pero es que esta vacuna es nueva, pues esta vacuna son virus diferentes a los del año pasado. De acuerdo, doctora. Otra pregunta que nos realizan es en cuanto a la situación epidemiológica, es decir, de la presentación de casos en los últimos años en México, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Se refiere a qué tan graves se han puesto los casos? ¿A eso se refiere? Es correcto. Ok. En México hemos tenido casos muy puntuales de influenza, pero no les ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo que comentábamos desde el principio, es difícil distinguir la influenza de otros cuadros respiratorios superiores. Por eso yo les insisto mucho en esas ¿cómo podría decirlos? En esas claves de síntomas. Por ejemplo, inicio súbito y el ataque al estado general es una de las alertas en las que debemos de pensar, híjole, eso parece influenza. Y si mi paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no es insuficiente renal, no tiene VIH, no está embarazada y no es un niño menor de 5 años, entonces ese paciente relativamente le va a ir bien. Pero si tiene cualquiera de esas, aunque se vea bien el paciente, tenemos que hacerle el diagnóstico. Y si tiene diagnóstico, o sea, si ya hicimos el diagnóstico de que tiene influenza, hay que darle tratamiento, aunque se vea bien, porque el riesgo de que se empeore es muy alto. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta se refiere a la vacunación contra influenza. Nos preguntan, ¿se puede vacunar contra influenza 2 veces continuas en menos de 1 o 2 meses para saber si es alergia o no? No, de preferencia no, porque no sirve de nada eso. Por ejemplo, si te vacunaste y te produjo un problema, porque generalmente cuando es una alergia es un mes que no se la acaban, o sea, es estornudos, malestar general, rinorrea, hialina, o sea, pareciera influenza, pues, pero como es muy largo, porque dura más o menos un mes, ya decimos, bueno, pareciera más alergia. Ahí lo que hacemos es que la siguiente vacuna, que es al año, ponérsela. Si vuelve a presentar síntomas después de la vacuna, entonces sí es una alergia real y hay que suspender la vacuna, pues. De acuerdo, doctora. Doctor Navarro, adelante. Doctora Xóchitl, nos pregunta Paulina Costa de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Durango. Mi pregunta es, ¿existe alguna contraindicación en cuanto a la aplicación de la vacuna de la influenza en conjunto con otras vacunas como la del COVID? Me refiero a recibirlas el mismo día. No hay ninguna contraindicación. Se pueden poner el mismo día. De acuerdo, doctora.
Gracias. También te preguntan si al aplicarse la vacuna debe omitir comer algo. La pregunta es porque cuando se ha aplicado la vacuna contra COVID, le comentaron que no se deben consumir ciertos alimentos. Bueno, lo que pasa es que cuando fueron las vacunas de COVID, recordemos que eran las vacunas que fuimos conejillos de Indias. Recordemos o sea, no había estudios realizados para saber si funcionaban o no. Entonces, aquí la cuestión es que les prohibimos que tomaran alcohol, les prohibimos que se desvelaran, les prohibimos que tomaran algunos alimentos, no porque fuera una contraindicación real, porque por ejemplo, si yo me comí un ceviche en mal estado y me vacuné al mismo tiempo de COVID, entonces, si yo me pongo mal, no le voy a echar la culpa al ceviche, ¿me explico? Le voy a echar la culpa al COVID. Y en ese entonces, en la época cuando nos vacunamos con COVID, en aquel entonces, eran vacunas nuevas, entonces no sabíamos muy bien cuáles eran las reacciones, que después las empezamos a ver, ¿no? Entonces, actualmente no hay ninguna contraindicación para alimentos y todas esas cosas, nada más recordar que haya alimentos que si no nos caen bien, pues sí evitarlos cuando nos vacunemos para evitar echarle la culpa a la vacuna, pues si no al alimento que consumimos. Muchas gracias, doctora. También tenemos mensajes de felicitación en el chat por su ponencia y tenemos una última pregunta. Primero es un comentario y posteriormente una pregunta. Más que desplazar la epidemia de influenza en el 2020 por el COVID, pudiera ser que se enmascaró, ya que al menos en México estábamos en zona de epidemia durante las primeras semanas del 2020 y no relacionada, muchos de los pacientes que se vacunan contra influenza lo hacen justo cuando inicia la temporada invernal, por lo tanto estadísticamente hay muy buenas probabilidades de presentar flu en esas fechas. Entonces valdría la pena mejorar las cadenas logísticas para entregar antes las dosis de vacuna a los puntos de aplicación, entendiendo que la producción de la vacuna no se puede acelerar. Híjole, pues es que es difícil saberlo porque desgraciadamente epidemiológicamente, y el doctor Navarro lo puede explicar mejor que yo en ese aspecto, epidemiológicamente no les hacemos la prueba a todo el mundo, pues solamente le hacemos al 10% que se pone muy mal. Entonces va a ser muy difícil tener una estadística de todas las enfermedades respiratorias que tuvimos del 2020 a la fecha. Lo que siempre hacíamos era COVID, pues, y salía negativo y entonces empezábamos a buscar otras cosas, pero va a ser muy difícil poder decir si lo desplazamos o se enmascaró. Híjole, no sabría decirlo, se me parece complicado. Su opinión acerca de adelantar la entrega y aplicación de vacunas con respecto a las fechas que actualmente se realizan. Híjole, no creo que sea una opción, primero porque hasta donde yo sé, la vacuna que se va a aplicar cada año se realizan estudios epidemiológicos y se determina por frecuencia cuáles son los virus, o bueno, se infiere cuáles son los virus que van a estar circulando. Entonces, es un estudio epidemiológico que lleva todo el año para poder hacer la vacuna de ese diciembre, pues. Entonces, por eso me parece complicado que se pudiera adelantar porque no tendríamos muchas estadísticas al respecto, pues. Sí, pero no sé correcto. si el doctor Navarro tiene... Sí, sí. Ajá. Definitivamente no es correcto. La intención de llevar a cabo la vacunación por ejemplo, en los meses de octubre, bueno, lo que estamos queriendo es que por lo menos tener la inmunidad para un mes de noviembre y que la mayor parte de la población, por ejemplo, los grupos blancos, estén vacunados para esas fechas, que tengan la inmunidad para tal forma, ¿no? Entonces, el hecho de adelantar las fechas, bueno, primeramente, pues la vacuna no va a estar lista para la población para las fechas, un mes de agosto, un mes de julio, como usted lo comenta, doctora, se están analizando los virus y se están viendo cuáles van a ser los virus que van a estar circulando para la época de invierno. A final de cuentas es una aplicación de la vacuna para la temporada de invierno, ¿no? Entonces, sí, en efecto, pero no tendría ningún sentido adelantar la vacunación, solamente pues en los tiempos que ya lo conocemos, ¿no?
De acuerdo. Son todas las preguntas y los mensajes que tenemos en el chat. Doctor Navarro, su mensaje, por favor. Doctora Xochitl, la verdad, pues le agradecemos infinitamente, la verdad, el haber contribuido en nuestra sesión académica correspondiente al mes de noviembre. La verdad que es un gusto y es un honor que nos haya podido acompañar en esta sesión. Esta sociedad, bueno, constituida por salubristas, no meramente somos médicos todos, ¿sí? Sí, hay psicólogos, hay odontólogos, trabajadores sociales, enfermería, médicos, que pues todos los días desarrollamos salud pública, ¿sí? En nuestras trincheras, en nuestras instituciones, y de esta manera el interés de todos seguir fortaleciendo la salud pública y en esta ocasión pues hacerlo a través, ¿no? de estas sesiones académicas que la verdad me pareció muy claro y que tienen que seguir contribuyendo y que deben estar presentes en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso creo que el mensaje inicial fue muy enfático, porque todos hacemos una salud pública independientemente. Incluso invitamos a profesores de las diferentes universidades formadoras de recursos humanos de la salud, que no importara que no fueran médicos, sino que tuvieran ese feeling, porque al final de cuentas todos hacemos salud pública inconscientemente. Doctora Xochitl, muy, muy, muy agradecidos con su participación del día de hoy. Gracias por la invitación, doctor Navarro, a sus órdenes. Muchísimas gracias y agradecemos a todos el que hayan estado en nuestra sesión académica, recordando que del 12 al 15 de noviembre pues está la Reunión Nacional de Salud Pública en Boca del Río, Veracruz. Quienes vayan a participar, por allá nos vemos en la Reunión Nacional, pues que también va a estar demasiado interesante. Entonces, pues muchísimas gracias, tengan ustedes buenos días. Excelente día a todos. Hasta luego.